En el último episodio de Better Than YU, mientras Emir preparaba una mesa perfecta para Efsun y le confesaba su amor, Efsun decidió mantenerse alejado de Emir debido a la enfermedad de Sevda. Por eso adivinó lo que iba a decir Emir y le dijo la mentira de que hay alguien con quien me estoy viendo. Emir se sorprendió al principio por lo que dijo Efsun, pero luego no creyó lo que dijo. Emir le preguntó a Efsun, ¿estamos juntos en el trabajo? ¿Estamos juntos en casa? Cuando no estás trabajando, ¿estás en la tienda de kebab? ¿Cuándo empezaste a ver a alguien? Efsun dijo, ¿tú crees que sí? ¿Hay alguien? Lo estoy viendo, dijo y se alejó apresuradamente de la clínica. Se dio cuenta de que Emir Efsun estaba mintiendo y le sonrió. Cuando Efsun dejó a Emir, llamó a Binnur y fueron a tomar una copa con su amiga. Bebieron tanto que se emborracharon. Efsun se arrepintió de haberle dicho tal mentira a Emir. No sabía cómo responder a esta mentira. Binnur babeó y llamó a Emir. Se burló de Emir por teléfono. Mientras tanto, estalló una pelea en el restaurante. Emir acudió de inmediato a Efsun y Binnur. Cuando Emir le preguntó a Efsun, ¿dónde está tu amigo que estabas viendo? ¿Te dejó solo esta noche? Efsun babeaba como un borracho y dijo, la policía se lo llevó, hubo una pelea aquí. Cuando Emir no pudo entender lo que decían Efsun y Binnur, los llevó a ambos a casa. Efsun se acercó a Emir, le acarició la cara y dijo, es una pena para ti, Emir. Es una pena para ti. Eres hermoso por dentro y por fuera. Eres muy hermoso. Eres muy guapo y se durmió. Mientras Emir miraba a Efsun. Sevda vino y lo derribó. Al día siguiente, cuando Binnur y Efsun despertaron, se dieron cuenta de que no recordaban nada. Se dieron cuenta de que Emir los había traído a casa. Efsun se arrepintió mucho de haber mentido. Binnur dijo, si no puedes confesar tu amor, seguirás mintiendo. Efsun y Binnur se encontraron con Emir y Sevda en la puerta. Cuando el Emir dijo, vamos a ponerte a trabajar. Binnur dijo, no, el amigo de Efsun nos dejará trabajar, ve tú. Emir se volvió loco de celos. Cuando se pusieron manos a la obra, aunque Efsun estaba al límite porque seguía mintiendo, Binnur ya había comenzado a manejar esta mentira. Binnur llamó al florista para convencer a Emir de esta mentira y cantó un ramo de flores con una hermosa nota para Efsun. Cuando las flores llegaron a la clínica, Emir sintió mucha curiosidad e instruyó a su asistente Kanan para encontrar al dueño de esta flor. Todo el día el Emir estuvo en contra de Efsun, preguntando quién es tu amante, quién es el que estás viendo. Pero Efsun no le dio color a Emir en este sentido. La madre de Emir, Serpil, vino a la clínica. Serpil ahora cooperó con Binnur para que Sevda pudiera irse. Serpil dijo, ¿por qué mi querida? Binnur, Sevda todavía está aquí. ¿Por qué no se ha ido todavía, querida? Y vamos a comunicarnos. ¿Qué pasó? Binnur también dijo que Sevda estaba enferma y no tenía una vida larga, por lo que Emir le prestó mucha atención. Serpil se rió de esto y habló de lo mentirosa que era Sevda. Entonces Emir dijo que invitaría a cenar a Sevda y Serpil que la presionaría para que revelara su mentira. Estaba cerca de la noche. Serpilan llamó a Sarp, que estaba con ella para ayudar a Efsun, y le invitó a cenar. Aunque dijo que tiene un trabajo, Serpil no podía ofender a la señora. También invitó a Efsun de la misma manera. Sarp y Efsun iban a cenar juntos. Es de noche, es hora de cenar. Cuando llegaron Sarp y Efsun, la mesa de la cena estaba completa. Emir se sorprendió al verlos a los dos uno al lado de él. Me pregunto si Sarp es la persona que Efsun está viendo. Comenzaron a comer. La señora Serpil le dijo a Sevda un par de veces y la llevó adentro diciéndole quiero mostrarte algo. Después de tener una pequeña charla con el señor Kaya, Efsun fue a la cocina a comprar postres. Cuando se fue testigo del discurso de Serpil y Sevda. Serpil le dijo a Sevda que es malo mentir y que debería confesar su mentira lo antes posible. Por lo tanto, Efsun se dio cuenta de que Sevda estaba mintiendo. Efsun se acercó a Emir, que estaba sentado en el muelle. Se tomaron de la mano, se acercaron. Efsun cerró los ojos, estaban a punto de besarse cuando llegó Sevda. Cuando llegó el amor, Efsun se levantó y fue a la velada. Cuando Efsun se fue a casa, pensó en Sevda, pensó en el momento del desmayo, su llanto y sus discursos. Luego, pensó en su estrecha relación con Emir esta noche y sonrió. Emir también estaba pensando en Efsun abajo en el jardín, diciendo que estaba viendo a alguien, acercándose. Emir se estaba enamorando de Efsun. Al día siguiente, Serpil sacó su marca de cosméticos, que ocultaba a todo el mundo, y les envió a todos una invitación para el lanzamiento. Cuando Efsun se dio cuenta de que Sevda estaba acostado en la noche, quiso hacerle una oferta a Emir para asistir a la noche. Hablaron con Emir por teléfono, mientras se encontraban abajo. El desmayo de Sevda arruinó todo. Emir y Efsun se encontraron abajo. Emir dijo, bueno, dijiste que tengo una propuesta, que fue en el teléfono, dijo con una sonrisa. Efsun dijo otras cosas e hizo tonterías. Emir le dijo a Efsun, con una sonrisa, trae al hombre que estás viendo esta noche para que podamos encontrarnos, o no existe esa persona. Efsun dijo ya verás cuando llegue la noche y se fueron. Efsun tuvo que encontrar un amante para la noche.
Bin-Nur miró las agencias y arregló al hombre más guapo para la noche. Era de noche, todos se unieron a la fiesta. Efsun también esperó en la puerta al hombre que habían concertado de la agencia, pero no llegó. Justo cuando estaba a punto de subir sin poder hacer nada, Sarp entró por la puerta con una entrada fría, tomó el brazo de Efsun Sarp y subió las escaleras. Cuando Ymir los vio en la puerta, caminó hacia ellos, tomó el brazo de Efsun y le dijo, «Vienes conmigo, hablaremos». Juntos subieron al techo del edificio. Ymir gritó, «Efsun, no me hagas esto, no puedo soportarlo». Efsun gritó, «Ymir, ¿qué te estoy haciendo? Dime, dime». «No puedo soportar verte junto a él», dijo Ymir con lágrimas en los ojos. Justo en ese momento, en el primer episodio de la serie, había una mujer obsesionada con Ymir y venía con un arma en la mano. Ymir tomó a Efsun detrás de él, la mujer estaba angustiada, iba a lastimar a Ymir o Efsun. Ymir trató de calmarla pero falló. La mujer apretó el gatillo, justo cuando estaba a punto de disparar, Efsun saltó frente a Ymir y Efsun recibió un disparo. Mientras Efsun estaba inconsciente en sangre, Ymir gritó pidiendo ayuda. Así terminó el episodio.